Bueno, muy buenos días a otro episodio aquí en Institución Universitaria de Colombia, en esta clase que se llama Comunicación Oral y Escrita. Hoy nos acompañan los programas de Administración de Empresas, Contaduría Pública, Comunicación Social, Psicología, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Recursos Humanos, Auxiliar Contable y Financiero. Y nos reúne un motivo muy, pero muy importante. Nosotros acá estamos tratando de que ese promedio de 1.3 libros al año leído por los colombianos aumente. Y por eso estamos inspirándolos a todos ustedes a que lean libros, a que sepan que la competencia lectora es fundamental para todos los profesionales en este y en todos los países del mundo. Hoy tenemos un invitado, pero así súper especial. Se trata de Iván Gutiérrez. Él es el autor del libro ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y antes de darles la bienvenida a este ser absolutamente maravilloso, humano, que tiene una cantidad de cosas para contar, no solo desde su actividad como escritor, sino desde sus experiencias de vida y por qué escribe este libro y qué ha pasado en su vida para tocar algunas dimensiones que son una dimensión desconocida y que él nos va a contar de manera inspiradora hoy de qué se trata. Le quiero ceder la palabra a César, que es César Balbuena, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Él en el módulo anterior estuvo conmigo en Comunicación Oral y Escrita y me sugirió, él presentó ese libro como su trabajo final en la asignatura y me dijo, yo tengo contacto con el autor, lo podemos invitar, y a mí se me abrió esta boca aquí de lado a lado con una sonrisa así, pero bien grande. Le dije, pero claro, si es lo que nosotros necesitamos. César, muchas gracias. Muchas gracias y pues te cedo la palabra un minuto antes de pues seguir agradeciendo a nuestro invitado estar con nosotros en la noche de hoy. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Para mí es un orgullo y un placer poder contar hoy con la presencia de Iván. Pues este es el libro que yo decidí leer, pues para que, espera, le quito los filtros para que puedan ver un poco cómo es el libro. Este es el libro que yo decidí leer, aunque vi que eran bastantes hojas, creo que valía la pena leerlo debido al mensaje que trae. Sí, es un mensaje que trae de cómo sanar el corazón de muchas heridas que de pronto desde niños traemos, ¿no? A veces sin querer, siendo padres, siendo hijos, siendo hermanos, y a través de la palabra herimos mucho a nuestros familiares, a nuestros padres, y eso nos causa un dolor, sí, un dolor que a través de los años va creciendo, a tal punto que hay familias que se destruyen por culpa de estos errores o estas palabras mal dichas en ciertos momentos. Es un libro que me llama la atención porque pues la persona que lo escribe, Iván, él es actor. Actualmente en Netflix está en la película Welcome to Colombia con Hassam. Para los que de pronto no la han visto, lo invito para que la puedan ver. Él hace ahí de sacerdote y pues me causó curiosidad como una persona siendo actor, puede producir un libro, ¿cierto? Es algo como
como raro, eso no se ve mucho. Eso fue una de las cosas que me llamó la atención y sobre todo pues lo que les hablaba de cómo nos habla del perdón, cómo, cómo herimos a otras personas a través de la palabra y cómo el poder de la palabra tiene un efecto en las personas. Entonces, el libro es increíble, o sea, entre uno más lo lee, más se va metiendo en el cuento, más le va gustando a uno la trama. Y pues los invito a todos para que esto solo sea el abrebocas para que lo lean. Y si también tienen algo que sanar con sus familiares, lo puedan hacer a través de este libro. Gracias, César. Querido Iván Gutiérrez Rodríguez, bienvenido a esta casa de estudio. Nosotros acá somos una casa de estudio sencilla. Nosotros trabajamos con estudiantes que están produciendo en su vida un cambio a partir de tener acceso a la universidad. Institución Universitaria de Colombia es tal vez la universidad de las oportunidades. Es una universidad que le abre la puerta a las personas sin distingo de edad, sin distingo de clase social, socioeconómica, que es lo que nuestra economía ha marcado, y entonces hay un estrato donde uno dice, no, pues sí puedo, no puedo. Aquí realmente todos venimos a esta casa de estudio porque queremos ser alguien en la vida y nosotros los profesores estamos comprometidos con esa misión. Bienvenido. También nos están acompañando dos profesores. De inmediato le voy a ceder la palabra al profesor Roberto García, quien también tiene una bienvenida para su merced como autor. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Con todo cariño, con todo cariño. Muchísimas gracias, decana, por permitirnos saludar a nuestro invitado, a Iván. Y Iván, una de las cosas que estábamos comentando con los muchachos anoche justamente y durante estos varios días es que todo comunica, absolutamente todo comunica. Todo en nuestro cuerpo expresa y por eso encontrar un comunicador nato, un actor, presentador y ahora escritor, pues es la confirmación de estas afirmaciones. Por eso hoy al saludar a Iván, nuestro escritor invitado, vamos a darnos una vuelta por el mundo de la comunicación, por ese mundo que encierra tanto gestos como nuestra voz, pero también nuestra escritura. Allí vamos a encontrar en nuestro invitado, en Iván Gutiérrez, todo un proceso desde que inicia como presentador, desde que inicia como actor y ahora en su faceta como escritor. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido aquí. Bueno, muy buenas noches de nuevo para todos y me conmuevo mucho como con esa misión de esta institución, que esa misión de servir, de compartir, de buscar hacer feliz a otros, es lo que me hizo cambiar a mí el rumbo, a pesar de que me llaman pues mucho, Dios sabe, me llaman mucho los compañeros, mis compañeros de televisión, actores, hoy con los que estudié, me formé, hoy en día son directores, me llaman muchos pues que para que trabaje en una novela, para que pues, esta película que la hicimos hace poquitos años con Canal Caracol, pero a mí me interesa más que entretener, llevar a través de una novela, entretener un programa. Ahí como que nos encontramos con el fin de la universidad, de la institución, ustedes, que es el servir, el servir. Dios ya me ha llevado por 23 países del mundo, lo cuento es por lo que van a escuchar ahora, cómo los sufrimientos se convierten en experiencia, madurez, sabiduría, porque hasta que uno no se va a un hueco no mira para arriba. Y es otra frase que dice que a nadar solo se aprende tragando agua. Y eso fue lo que me dio el giro a mí para servir, y de la oportunidad de ir a conocer mucha gente, muchas culturas, ya los 5 continentes, pero más que chicanear con eso, no, es que les voy a decir porque van por el camino que es, van por el camino con esas finalidades de la institución y lo que quieren hacer en la vida y en los corazones, no solo de cada estudiante, porque cuando usted le lleva luz a un estudiante, le está llevando luz a toda su familia. Y eso es hermoso. Y aquí vamos a partir
antes de arrancar como con todo por qué le pasan cosas malas a la gente buena, es qué es lo que todos buscamos en este mundo. Ser felices. Sí. Ser felices. Sí. Sí, señor. Iván, antes de empezar, quiero darle pase a nuestro profesor, compañero Jaime Ramírez, para hablar un poquito, Jaime, acerca de por qué hacer un conversatorio en medio de una asignatura como comunicación oral y escrita. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Roberto. Gusto verlo nuevamente por estas líderes de la Academia ahora virtual. También a la doctora Claudia, qué bueno que la doctora Claudia Altamar siempre atenta a conseguir personajes como el que nos acompaña hoy, Iván Gutiérrez. Mira, tal vez uno de los puntos que uno pudiese extraer de este encuentro es que la comunicación es eso, conversar. Y por sobre todo, escuchar. Porque es que creo que el mundo se le olvidó el ser por encima del sin ser. No escuchamos, tal vez oímos, pero se nos olvidó escuchar. Y un conversatorio como este es tan interesante desde la perspectiva de la escucha. Sin lugar a dudas, pues aquí tenemos un grupo heterogéneo de competencias profesionales, psicólogos, en fin, ingenieros, una cantidad de profesiones que hace que este encuentro, además de ser tan heterogéneo, sea rico por esas competencias que nos lleva el escuchar. Ahora, dos, el invitado de hoy, que es muy acertado en estos tiempos de crisis, que parece que nos pasarán cosas malas a todos. Parece que lo malo está visto como bueno y lo bueno visto como malo. De tal manera que, si me permite, mi doctor Roberto, dar el introductorio ya con preguntas o no sé si con el libro de nuestro autor hoy, lo podría hacer, ¿no? Con la venia de ustedes. Vale, gracias. Mi profe Jaime, vamos a dejar las preguntas después de la intervención de nuestro invitado, después bueno, de su mensaje, y entonces ahora sí le cedemos la palabra a Iván, pues para que nos cuente, porque estamos muertos de la curiosidad de saber qué ha Pero quisiera hacerle la pasado. introductoria para que nos contara, doctora Claudia. ¿Sí? Claro que sí, claro, adelante, adelante, la palabra es tuya. Muchas gracias. Apreciado Iván Gutiérrez, yo leí su libro y me parece que el libro suyo tiene una faceta como el libro que yo también escribí del ser. Me parece interesante es cómo construye uno entre líneas todo un tejido social con las cosas que a uno le pase, porque nadie habla del hambre si no lo ha sentido, nadie habla del aseo, de las cosas que no ha vivido. Y creo que su experiencia de vida la deja plasmada muy bien en ese texto, que es una invitación a contextualizar nuestro ser. Me agrada mucho tenerlo, igual que la doctora Claudia, como lo dijo, me uno a sus palabras y la del profesor Roberto. Cuéntenos en este conversatorio cómo logra uno plasmar, ¿cierto? Una vivencia tan particular para que haya tejido en el que la lee, lo social. Bueno, voy a complementar aquí lo de lo que todos buscamos que quería, y voy a hacer el paralelo con la pregunta también del profesor. Lo que todos buscamos en este mundo es la felicidad, ser felices. Y quiero hacer lo que quiere decir la felicidad, voy a hacer el paralelo con las intenciones, esas hermosas intenciones que tienen ustedes como pedagogos en una institución universitaria. ¿Qué es la felicidad? Lo que todos buscamos. La misma palabra lo dice. Felicidad. Feliz si doy. Felicidad. Feliz si comparto. La felicidad más grande que uno siente es hacer felices a los demás. Y hacer feliz a los demás no es alcahuetear, que es lo que vamos a aprender a ser equilibrados. Porque una cosa es ayudar o compartir, pero otra cosa es alcahuetearle al otro, atarle las manos. Cuando uno hace todo por el otro, llámese un papá por el hijo, la mamá por el hijo, o uno por un amigo, cuando uno le hace todo, es decirle, venga, le ato las manos, que usted no sirve para nada. Por eso dice sabiamente la frase bíblica, no le des el pescado al otro, no le des el pescado, enséñale a pescar, enséñale. ¿Por qué lo vas a enseñar a ser útil? Que cada uno tiene unos talentos. Cada uno de nosotros ahora, con este encierro que hemos vivido por el coronavirus,
hemos descubierto en el interior una serie de talentos, no todos, hubo otros que se suicidaron, se murieron, pero en su mayoría los seres humanos, como no teníamos tiempo para ir afuera a seguir ocupados con tantas cosas de este mundo que son agradables, pero que a veces lo ocupan a uno de manera extrema, nos tuvimos que encerrar no solo en nuestras casas y nuestra habitación, sino en nosotros mismos. ¿Y qué fue lo que no nos dejó pegar un tiro o ahorcarnos en la casa? Ese potencial que había escondido dentro de nosotros, porque nos tocó redescubrirnos, esa palabra, reinventarnos, empoderarnos. Y mucha gente sacó talentos, cualidades, dones de pintura, de música, investigando en ese internet. Porque si uno no se movía ahora en este encierro en que estuvimos, como dice la frase, cuando uno está desocupado, el demonio le pone oficio. Ese sí lo desespera, la imaginación se llama la loca de la casa. Porque la imaginación, si uno no está ocupado en cosas que lo ayuden a crecer, la imaginación misma y esas voces le empiezan a ir, usted no sirve para nada, ¿sí ve? El mundo se frenó, se dañaron los planes que tenía, ¿sí ve? Ahora, ¿cuáles son sus sueños? Si todo está cerrado, todo está quieto. Ni para amar, porque no puede ir a amar, ahí por internet, ahí por... Entonces, tiene que salir unas cualidades, eso brota eso de adentro. Y ese es el regalo para hacer el paralelo, ¿por qué nos pasan cosas malas? No, ¿para qué nos pasan cosas malas? Y para poder hablar de este tema y lo que hablaba ahora de la pregunta al profe, es cómo logra uno plasmar eso. Pues yo lo plasmé, voy a empezar como por eje final, de una historia muy dolorosa que tuve, ahora les cuento. La última novela que trabajé fue La Costeña y el Cachaco. Me fui a vivir a Santa Marta porque lo grabamos en la costa. Y estando allí, después de haber sufrido alrededor de 7, 8 años, un sufrimiento muy duro, donde estuve en una cama 3 años casi, me encontré con ese nuevo grupo de ya sano de nuevo, de casi me muero, pero me encontré de nuevo con el grupo de actores, directores de la novela, y en medio de una rumba que estábamos en la playa, yo empecé a contarle la historia de lo que había vivido, y entonces que había escrito muchas cosas sobre eso, y papelitos, porque para uno empezar a escribir un libro, no se ponga a pensar en las 300 páginas que yo escribí ahí, que eran 500, pero las redujimos. Pero por estrategia, porque la gente lo primero que cuando le recomiendan un libro, pero es muy grande, es muy gordo, tiene muchas hojas, ¿cuántas páginas? En lugar de decir qué mensaje tiene, qué riqueza va a ser a mi vida, qué esperanza, qué positivismo, qué ganas de vivir, qué ilusiones me va a dar. Uno se pone a mirar muchas veces si es gordo, si tiene muchas hojas. Y lo mismo para escribir un libro, y esto no me lo veas, esto está saliendo muy bonito. Para escribir un libro, no piensen en escribir un libro, empiece a escribir reflexiones de cada día, lo que le pasa. Porque usted ha vivido una vida diferente a Picasso, a Gabriel García Márquez, usted ha vivido una vida diferente y su vida vale mucho porque usted tiene unos talentos diferentes como el índice del dedo. Nosotros fuimos creados con un índice diferente todos, lo mismo con unos talentos diferentes. Porque si todo el mundo tuviera los mismos talentos, habría mucha competencia. Pero la virtuosidad de esta vida es que todos somos diferentes. Y si usted no tiene los ojos que quería, la cara que quería, póngale la firma que tiene un corazón muy grande. Porque no hay nada más peligroso que una persona llena de belleza y sin haber tenido que sufrir en esta vida. Yo que viví con ellos y he vivido con ellos en la fama de la escritura y de la televisión. Hay una frase muy linda que dice, pobre de aquel que no sabe lo que se siente al pagar la última cuota inicial de la nevera o del televisor. ¿Por qué? Porque cuando usted todo se lo dan, ¿usted qué va a valorar? No es que sea malo tener papás ricos que le den. El problema es cuando usted le enseña que usted, lo que les decía ahora. Lo siento. Cuando uno lo enseña a valorar las cosas. Y ahí viene la frase, hay gente tan pobre, que lo único que tiene es plata. Hay gente tan pobre, que lo único que tiene es plata. Porque usted puede tener la plata y usted cree, no, consiga plata como un berraco, que eso no consigue lo que sea con la plata. Dígame en este momento en una UCI con una máscara, allá en Bogotá, en Cali habían ayer 300 personas haciendo fila para una UCI. Pero si en Cali hay 300, me imagino que en Bogotá cuántas habrán. Para una máscara, para una UCI donde usted puede tener la plata, pero no hay máscara. Donde usted puede tener la plata para comprar una máscara, pero no hay aire suficiente.
entonces le tienen que romper. Entonces son cosas que, como decía el profe ahora, uno no puede hablar con profundidad, con certeza de lo que no ha vivido. Y yo se los digo con todo respeto, pues como cuando lo digo y estoy hablando en un club de gente muy privilegiada, pero también lo digo porque yo vengo yo nací de una quiebra económica, que fuimos muy ricos, pero de niño quedamos en la quiebra porque mi papá murió de 45 años de alcoholismo y dejó todo desorganizado. Teníamos fincas de café, de caña, de panela, y mi papá murió y dejó todo desordenado y quedamos después en la ruina. Y hay una frase muy linda que dice, no hay nada más grande que llegar a ser que haber nacido siendo. No hay nada más grande que llegar a ser que haber nacido siendo, porque usted todo lo valora, porque usted tiene sensibilidad para todo. Pero eso lo vamos entendiendo con el paso del tiempo. De resto, uno vive muchas veces resentido, huevos ricos y huevos. Pero usted puede tener una cama de 5 millones, pero quién sabe si duerme. Apariencias vemos, pero por dentro no sabemos. Ah, es que esos hijos ricos, más, ¿de qué vas a ver si duerme? ¿Cuánta gente tiene un colchón de 5 o 6 millones de pesos y le toca meterse 2 pastillas para poder dormir? Apariencias vemos, pero por dentro no sabemos. Apariencia. El ser humano solo es quien es cuando está solo. El resto uno vive muy bien, en su mayoría lleno de máscaras, dándole gusto a los demás, dándole gusto a los demás. Pero por dentro muchas veces destrozado, lleno de miedos, lleno de angustia. Y cuando yo estaba allá en Santa Marta, en todo ese, con tal actriz que es la más famosa, tal actor que es el más famoso del momento, porque eran los actores del momento, los protagonistas, y uno empezaba a ver, sin dar nombres propios, respetando la identidad en una novela, la última que filmé, estaba de moda el estrés, la depresión, y uno decía, pero ¿cómo así? ¿Y por qué le da uno depresión y estrés? ¿Eso de dónde salió? Que hasta la perra de la casa uno ve hoy en día que la enfermedad de moda, ay, Firulai tiene estrés, y lleve la perra donde el psicólogo también hace masajes y terapia, y dele valeriana a la perra. Y uno dice, pero ¿dónde salió esa enfermedad? ¿Qué pasó? ¿O es que Dios es masoquista o sádico que nos trajo a sufrir de estrés? ¿A dónde está pues ese Dios de amor? Cuando uno ve en las noticias que el papá violó al bebé, que lo mató, que la mamá, que lo desaparecieron, que en Colombia cada hora son violados 2 niños, según medicina legal, en su mayoría por sus mismos familiares. Entonces, ¿a dónde está Dios? Masoquista sádico que nos trajo a sufrir. Y todas estas preguntas existenciales me llegaban a mí filosóficas en ese momento cuando me desahuciaron. Pero hago el paralelo pues con lo de cómo empecé a plasmar el libro, contando la historia de lo que vivía y viví durante 7 años más o menos de sufrimiento, de dolor. Y en una rumba allá en la playa, yo empecé a contar la historia de lo que había vivido, pero lo más lindo, que yo ya no sabía que era una depresión y un estrés en medio de mis problemas. Yo soy imperfecto como todos, pero yo no sé, de un momento a otro yo no sentía ni depresiones ni estrés. Y al otro día todos los actores en ese guayabo, en ese estrés, depresión, de todo. Y yo dije, uy, yo no sabía que los actores se deprimían también, cosa tan horrible. Yo pensé que la fama era todo y uno era un dios con esa máscara y ese maquillaje. Y ahí fue cuando yo dije, no, yo tengo que contar en un libro, voy a empezar a escribir todas esas noticas que hice, que es lo que les estoy recomendando para que aprendan cómo se arma un libro, a no ser que uno tenga la vocación de dramaturgo o literato, que uno se sienta con disciplina 2 meses, 4 meses, 6 meses a escribir un libro. Pero por el momento, si uno quiere, empiece a escribir reflexiones, lo que le pasó en el día, la frase que más le llamó la atención, la enseñanza de ese profesor o de lo que le contó el amigo. Escríbalo en un papelito, mantenga papelito y los va pegando. O si tiene un cuaderno, mucho mejor va ordenando. Y de ahí salió un libro, ahí salió el libro mío. Entonces yo dije, no, yo tengo que escribir esta historia, recoger esos papeles que tengo, todas esas notas. Y ahí empecé. Y no fue fácil porque pensé que eso lo iba a escribir en 6 meses, en un año. Y eso me pasaron cosas tenaces, que ahora vamos a entender qué fue lo que viví. Entonces, la historia comienza en mis sueños, como cualquier joven. Yo anhelaba ser famoso, estudiar periodismo. Me gustaban mucho los medios de comunicación porque desde el colegio venía
trabajando y escribía cositas pequeñas de obras de teatro, improvisaba, hacía improvisaciones. Y eso me llevó, yo dije, no, yo puedo ser actor también. Además que cuando estuve, yo nací en un pueblo de Caldas, que se llama Pácora Caldas, el departamento de Caldas. Y de ahí me llevaron a pagar servicio militar a la Guardia Presidencial, porque yo medía casi 1,90. Entonces me llevaron a pagar servicio y en la Guardia Presidencial, ahí en el libro aparece la historia, cuando había que prestar servicio militar ahí en el palacio, había que amanecer prestando servicio. Entonces yo me cansé de eso, me mamé. Yo, no, qué pereza uno aquí amaneciendo, acabándome el trasnocho, matándose uno por un político ahí. Y entonces yo, pues esto lo cuento hoy en día con todo respeto y pido perdón, en el libro pido perdón. Porque llegaban a las 10 de la noche los que han pagado servicio militar, esos turnos de 8 horas en la noche, de 10 a 6 de la mañana. Entonces llegaban a sacarnos, imagínense, en Bogotá, en ese invierno, hoy en día en Bogotá hace verano. Estamos hablando de hace 30 años. A pesar de que soy muy conservado, demasiado. Hace 30 años que pagué servicio militar, no es que haya pagado estiramientos, ahora le cuento cuál es la clave. Entonces, cuando llegaban a hacer esos turnos, ahí yo decía, no, qué mamera levantarse uno a cuidar un político, esos políticos tan corruptos. Entonces yo llegaba y me echaba jabón en la boca. Yo mantenía el jabón rey en la boca y cuando llegaban a llamarme para prestar guardia, que me tocaba de noche, yo empezaba a sacar espuma y empezaba a convulsionar, a disfrazarme de convulsión. Entonces, ojalá vieran un sargento, un teniente, un comandante contando la historia mía. Entonces ahí, ay, tiene convulsiones. Entonces me llevaban para la enfermería, me aplicaban inyecciones, yo no sé de qué. El caso era que me quedaban en enfermería 2, 3, 4 días y así me la pasaba. Y eso me sirvió, hoy en día lo cuento con mucha dignidad porque así comienza un tipo tramposo, porque de una pequeña trampa, de una pequeña mentira, de un pequeño irrespeto, nace un gran ampón, un gran corrupto. Hoy en día, pero vamos a ver cómo fue que aprendí la lección, porque la vida le pasa a uno factura de todo. El paso de los años nos cobra los errores de la juventud, pero también lo bueno que uno hoy siembra, mañana va a cosechar. No solo lo malo que le cobre a uno, lo bueno también. Si siembras hoy el bien, la disciplina, el esperar, el sacrificar, el día de mañana vas a recoger eso. Pero yo sembré mucha mentira, mucha malicia, mucho engaño. Y ya después le pedí perdón. Más adelante en el libro cuento la historia cuando me encontré con un coronel que me dijo, oye, este hijo no se ha muerto. Es lo primero que me dijo. No se ha muerto, como era de loco, como era de... Yo dije, no, entonces yo dije, no, estoy trabajando en tal y tal novela. Digo, para eso era lo que servía, para actor. Entonces, eso me sirvió para actor. Yo ahí me di cuenta que si lograba engañar a la gente del ejército, a los coroneles con todo respeto hoy en día, a los tenientes, capitanes, mayores, yo dije, no, yo puedo ser actor también. Entonces ahí fue cuando me empecé pues ya el proceso empecé a estudiar dramaturgia y presentación en medios de comunicación, pero yo lo que más anhelaba más que actor es una cosa que uno joven anhela, ser famoso. Eso le fascina a uno ser famoso. Cuando empecé ya, empieza uno a encontrar esos dioses, los dioses que uno tiene y por lo cual uno se estrella y sufre en la vida. Desde pequeño uno, el primer dios que uno tiene, de pequeñito es el papá o la mamá. Después uno va creciendo joven, más niño así, la mascota, Firulai o Yuyu, la mascota. Eso uno pone la vida girada alrededor de la mascota. Hoy en día también alrededor ay, que yo buscando el celular, no, estoy transmitiendo por el celular. Pero otro de los dioses de uno hoy en día es el celular. Eso ya uno ni habla con los demás, todo es chateo. Y a veces ve uno el novio con la novia y en un restaurante, un asadero, ¿qué quieres, bebé? Y la boba al frente, churrasco. Y ya ni hablan, todo es aquí, todo es chateo. Entonces, el Dios de uno a veces, ay, aló, ole, ay, marica, estoy en una depresión horrible, ¿quién murió? No, me quedé sin datos. Y todo es un sufrimiento, todo es una tragedia. Entonces, los dioses, no es que esto sea malo, que es que el celular es el demonio, no. Pero ¿qué pasa? Que es que uno pone la vida a girar alrededor de las cosas, de las personas, de los objetos. ¿Y qué pasa?
que eso se acaba, eso falla. A veces el Dios de uno es la novia, el novio. El novio es que si él se me muere, yo me mato, yo me muero. Y el novio, ¿usted sabe por qué llama novio? Porque no vio con quién se metió mi hija. Y ahí viene la palabra novio. No vio con quién se metió. Entonces, el Dios mío era la fama. Cuando yo salía a la calle, la gente empezaba a pedirme autógrafos. Y eso que estaba medio, un actor chimbo todavía medio reconocido. Porque estaba comenzando apenas en Fuego Verde, en una novela, pues en la otra. Y eso cuando uno le va por la calle y le piden autógrafos, uno ya no camina, sino que levita. Ojo de águila, pecho de palomo y trasero de pato. Eso saca uno todo, puro paso de reina. Eso al principio todo es vanidad, vanidad. Al principio todo es vanidad, 90, 60, 90. Y eso pasa en los años y uno se engorda. Y ya no es 90, 60, 90, sino 90, se siente y revienta lo que sea mío. Eso todo se acaba, hasta el cuerpo. La vanidad, el Dios hijo, a veces la vida la ponen a girar alrededor de un hijo. Uy, estos desgraciados los papás a veces con el hijo, con ustedes, el muchacho, la muchacha, uy, tan ingratos. Bien dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Uy, esa ingratitud. ¿Cómo le pagan a uno? Pues es que todo es prestado. Todo en esta vida es prestado. Hasta nuestra misma vida se acaba. Y uno a veces pone la vida a girar alrededor de una viejita en Medellín, viejita más vanidosa, una viejita de 87, 88 años y en una depresión horrible que porque estaba llena de pate gallina. ¿Cómo se llama eso? De arrugas. Y me dice, ay, don Iván, ay, por favor, mire usted que habla tan chévere. Ay, ayúdeme, ¿cómo hago para sanarme de una depresión? A mí lo que más me angustia con mis amigas, con mis colegas, que las colegas de 87 años, que el palté y las galletas. Y es lo que más me angustia es que me dan con estas arrugas tan horribles. Por favor, recomiéndeme algo, ¿qué hago? ¿Cómo me sano? ¿Alguna estiradita? No, mijita, pero abuelita, usted ya tiene 87, ya ha vivido mucho, te agradezca llegar hasta aquí. Prepare más bien para el viaje eterno, con todo respeto, ¿no? La abuelita, vea, y me dijo, bueno, al menos una crema o alguna cosa, y de una crema se da la cremación. No, pues, entonces, ¿cómo idolatra uno las cosas y no se da cuenta que el tiempo pasa y ya uno tiene que buscar otros valores, desapegarse de las cosas? Porque como lo repito y lo van a escuchar, hasta uno mismo se acaba, se muere. Y hoy en día con ese coronavirus no es que sea de mal agüero, todo pasa. Y uno no sabe cuándo, hay que tener la maleta lista. Porque uno hace muchos planes, pero uno no sabe qué pueda pasar. Hay una frase muy linda que dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Porque unos planes tiene uno, pero arriba está el satélite monitoreando que tienen otros planes. Entonces, cuando yo empecé con esa fama, con todo eso, yo me preparé a estudiar para eso. Pero ya después se me vino la depresión, se me vino el estrés, lo normal que todo el mundo hoy en día sufre. Y yo dije, ay, ¿qué hago con este estrés? Entonces, pues recurría uno mucho al trago, la rumba, las fiestas. Yo no era alcohólico en televisión o drogadicto, pero sí en las fiestas. No todo el mundo es así, ¿no? Ah, que es que todos los actores son alcohólicos y drogadictos. No, no. Pero en el caso mío, yo sí era muy rumbero. A mí me tuvieron que operar las narices, el cornete, porque me quemé el cornete, me quemé uno de meter perico en las fiestas, de abusar de eso, me quemó, me dan unas hemorragias tenaces. A mí me tuvieron que operar la nariz, aunque Dios es tan perfecto que de un mal saca un bien. Yo era muy narizón, mira esta hermosura. Dios es tan perfecto que de un mal saca un bien. Me regaló una nariz nueva, no parece europea o gringa. Mire. Entonces, ahí en todo ese proceso de depresión, de estrés, yo me empecé pues mucho a refugiar en todo esto y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Yo qué hago? Entonces me acordé de mi mamá que siempre le decía a uno cuando uno le habían problemas, digo, acordate de mi Dios, acordate de mi Dios. Y yo empecé como en esa búsqueda un poquito espiritual, porque uno joven pues lo que más busca es lo material. Eso material, uno a una universidad para hacerse pues profesional, entonces la carrera, el Dios de uno se le vuelve la carrera, la meta, y no es malo, esa meta, la carrera, la profesión.
Y en el caso mío, yo ya después de empezar a tener fama, trabajo, me vino el estrés, la depresión, yo dije, tan raro esto, ¿qué hago con esto? ¿Cómo hago? Y entonces empecé a buscar la ayuda psicológica, el psicólogo, la terapia, estuve tomando pastillas con psiquiatra, me ayudaron bioenergéticos, homeópatas, todo esto, pero seguía con esa crisis existencial. Había un vacío, había un hueco, un no sé qué, ese 5 para el peso que a uno le falta. Y resulta que no solo fue esto, sino que después de esa estrés, esa depresión, yo empecé como a buscar esa parte espiritual, porque uno muchas veces le echa comida a diario al estómago, uno le echa comida a la cabecita con el trabajo, el estudio, uno le echa comida al bolsillo con el dinero, pero uno se le, aquí hay otra parte que se llama, lo que nos enseñaban en biología, en ciencia, el ser humano se divide en mente, cuerpo y espíritu, alma, como lo quiera llamar, pero aquí hay una parte. Entonces yo le mamo mucho gallo a la gente, digo, ¿sabe por qué uno casi siempre busca a Dios? Las iglesias son llenas de viejitos y de viejitas, porque después de esa etapa sigue la muerte y uno no sabe para dónde carajos va y le toca empezar a negociar, no sabe para dónde va, ya uno ya a esa edad, ya que apegos van a ver o qué materialismo, porque ya le toca empezar a negociar. Y ahí me tocó pues con esa enfermedad como a buscar esa parte que me había inculcado mi mamá, mi abuelita: si te pasa algo malo, acuérdese de mi Dios, acuérdese. Y esa mojigatería fanática, no se metan en mi vida, ustedes son de otra época, moralistas, retrógradas, juráxicos. How tú ves uno joven que está lleno de adrenalina, lo que le dicen a los papás, de adrenalina, vibra, pero no tiene experiencia. Con todo respeto, uno joven puede tener ideas, energía, adrenalina, dinámico, creativo, pero hay una cosa que no tiene todavía: experiencia. Hay una frase que dice: los golpes en los dedos de los pies, de tanto golpearnos los pies, empezamos a caminar más despacito, de tanto golpearnos las puntas de las camas. Entonces, así uno no lo acepte, las mismas decepciones, desilusiones, porque todos vamos a equivocarnos, somos imperfectos. Por eso es que necesitamos la ayuda de los demás. Porque ni siquiera un médico, es que yo no necesito de nadie, yo puedo solo, para eso tengo con qué, para eso tengo plata. ¿Qué? Ni siquiera un médico se puede operar él mismo. Imagínese un médico: enfermera, tráigame un bisturí, yo me saco esta hernia. No, necesita otro equipo de médicos, de enfermeras, de instrumentadores. Todos necesitamos de todos tarde o temprano. Todos. Y si no, miremos ahí en las UCIs, no metido allá solo, con plata. Ese es el ejemplo más tenaz que nos trajo el coronavirus. Valora cada respirada mientras la tengas. Valora y agradece cada respiración mientras la tengas. Y ahí es cuando yo llego en ese momento y ya no solo tenía estrés, sino que viene pues algo que me pasó tenaz, que es como el eje y la base de la historia del libro. Yo hace más o menos 19, 20 años, en una semana, bajé 22 kilos de peso. Pesaba 87 kilos y bajé a 65. Se me secaron los genitales, se me secó el cuerpo, como que me hubiera caído un rayo. Yo calzaba 43 y pasé a 41. No es que el hueso no estaba alentado, 87 kilos, pues al quedar flaco, chupado, el hueso quedó muy seco con el cuero. Entonces ya de 43 pasé a 41 en zapato. Me aparecieron 2 llagas en el estómago. Con solo pasar la saliva se me descompuso el organismo. Se me daba diarrea, soltura. Yo estaba trabajando en una novela, alguna que me tocaba parar porque no me derrecaban los pantalones. Perdón por ser tan explícito, pero esa es una realidad que viví. Tuve un envejecimiento prematuro, lleno de manchas, el cuero colgándome. Ahí en el libro hay unas fotos mías que necesitaban un actor de 55, 60 años. Yo tenía 26 en ese momento. Y a mí me contrataron. Dijeron: este viejito sirve, este viejito sirve. A mí me contrataron esa vez porque tenía una apariencia, un envejecimiento prematuro. El caso fue que, ahora que hablaba César de las palabras, yo llegaba a grabar a televisión y me dan unos cólicos horribles a las 2:30 de la mañana,
en el día, pero más especialmente de noche, unas puñaladas desde el ombligo hasta el recto, unos chuzones, unos cólicos tenaces. Entonces yo me tumbaba eso me tumbaba de la cama, yo terminaba en el piso, iba caminando y el chuzón por la calle que me caía. Eso fue tenaz. Pero lo más duro de esa enfermedad no fue el dolor físico, fue cuando empezaron a burlarse de mí los compañeros actores. Ahí me veían y me decían, uy, ahí llegó mueble fino. Y yo, ¿cómo así que mueble fino? Sí, porque está bien acabado. Eso para uno en el medio más vanidoso de la humanidad, que es la televisión o el cine, que lo desprecien a uno verse grave, acabado, chupado, enfermo. Entonces, como yo era muy mamagallista, como yo era como buen paisa, pero además actor carretudo, yo me burlaba mucho de los demás. Me burlaba de los defectos. Si alguien tenía un barro aquí, caremoco. Alguien olía mal los pies, pecueca loco. Y yo le colocaba el sobrenombre perfecto a la gente. Cuando uno ridiculiza a los demás, en su mayoría generalizando, está buscando llamar la atención, porque en la casa nadie lo nota. No hay un papá que le dedique tiempo, una mamá. Casi siempre, cuando uno está ridiculizando, cuando uno está dañando, cuando uno está destruyendo, cuando uno está abusando del alcohol, cuando uno está delinquiendo, la violencia, está buscando llamar la atención y está diciendo, ese era yo en clase, yo lo hacía ridiculizando a la gente, saliendo a matar pajaritos con cauchera, y de eso nace un futuro asesino, pueden hacer un futuro asesino. Cuando uno no tiene en la casa ese amor de padres, ese tiempo, ese diálogo, se va a buscar a la calle en la rebeldía. Muchas veces uno abraza un marihuana, un bazuco. Yo que pasé por la marihuana, el perico, y es uno abrazando el marihuana, abrazando el perico, abrazando una botella hasta terminar vomitado, porque en la casa nadie le abraza. Siempre está buscando en la calle, incluso con todo el amor, yo que trabajo en la fundación EUDES, que he ayudado pues para allí, con todos estos niños jóvenes que tienen SIDA por los que nadie da un peso. Y en su mayoría, niños buscando el afecto y las caricias del papá en el compañerito. Por eso el tema del homosexualismo sufre tanto. Y a mí me ha tocado ayudar a salir jóvenes, pues que no, yo no quiero ser homosexual, yo no quiero ser lesbiana. Y yo les he ayudado, los guío mucho en ese tema de sufrimiento, de drogadicción, alcoholismo, con lo que usted no se siente feliz. Si usted se siente libre y feliz, el problema es que con el paso de los años es que uno se da cuenta si esa era la verdadera felicidad o no. Pero cuando yo trabajo con esas fundaciones donde termina uno con SIDA, con todo esto, por el desorden, desequilibrio, buscando muchas veces las caricias del papá en el amiguito, en el compañero. Siempre. Por eso es tan importante volver uno atrás y sanar esa relación con papá, así no esté. Yo tuve que sanar mi relación con mamá, porque yo odiaba a mi mamá. Y yo en las mujeres buscaba el afecto de mamá. Ahora se van a dar cuenta qué fue lo que me pasó a mí. Solo el que lo vive lo entiende y lo cree. Y yo de tanto buscar y calentar el oído a las mujeres, estaba buscando el afecto de mamá. Era puro tilín, tilín. Y al final por perro me llené de pulgas. Por perro me llené de pulgas porque me la cobraron. Todo en la vida se lo cobran a uno. O todo lo bueno que uno siembra, también va a cosechar algo bueno más adelante. Entonces, a mí me tocó retirarme de la televisión porque se burlaban, me ridiculizaban. Eso era tenaz. Y ya ahí empecé un proceso con médicos, internistas, gastroenterólogos, cancerólogos, instituto de cancerología. Y me tuvieron que hacer cultivos por el recto. Eso fue tenaz, para ver si me secaban esas llagas que tenía. Finalmente me iban a quitar el estómago porque de tanto medicamento y droga que me dieron, me dio una gastritis química, que cuando la droga no no hace efecto, ya busca por dónde salir y quema. Le quema a uno generalmente el estómago y se me hizo una gastritis química. Entonces los médicos dijeron, mijito, va a tocar quitarle el estómago o miramos a ver qué hacemos. Y yo no me dejé quitar el estómago porque empecé a ver testimonios de personas que habían vivido un milagro. Ahí me desahuciaron, a mí me volvieron nada peor. Tuve el momento más difícil para mí,
fue cuando un primo mío se enteró que los médicos me habían desahuciado. Y entonces fue y regó el chisme en la familia y dijo, como no le encuentran qué es lo que tiene y trabaja en televisión, debe ser que tiene SIDA. El juzgar y dañar el buen nombre a uno. Eso sí que fue duro para mí. Yo recordé cuando uno criticaba a los demás también. Es que todo se devuelve. El poder de la lengua, de lo que tú hablas de los demás, más tarde recibirás para ti. Cuando yo escuchaba todas esas burlas de mí en televisión, esos chistes, yo dije, si esto le hace tanto daño a uno, ¿cómo, a mí que soy tan grande, que ya soy maduro con 26, 27 años, cómo será si las palabras de burla a uno, ridiculizarlo en público o en privado, le hacen tanto daño a uno? ¿Cómo será cuando un papá se las dice a un niño pequeño? Bruto, usted no sirve para nada, perezoso, levante, perezoso. ¿Cómo me arrepiento de haberlo tenido? Todo eso que le sueltan a uno en medio de una rabia. Cuando lo compara, usted sí no sirve para nada, su hermano sí es un berraco, su hermana sí es una berraca. Los papás, ojo, los papás no tienen la culpa. Debe ser que eso mismo fue lo que conocieron en sus casas. No le pida a sus papás de lo que no le dieron. Más bien agradeceles lo poco mucho que te dieron, porque tal vez ellos no tuvieron las mismas oportunidades que tú. Esa universidad que te está dando el privilegio de formarte profesionalmente. Tal vez tu papá no tuvo ni la oportunidad de ser bachiller. Y de pronto esa es una de sus frustraciones. Y cuando yo empecé a entender el poder de las palabras, que es una frase que tengo en el libro muy tenaz, dice: procura que tus palabras sean dulces y exquisitas, por si el día de mañana tienes que tragártelas. Porque de lo que uno más critica, se burla o rechaza, más tardecito le llega a su casa. De lo que uno más se burla, critica, ridiculiza o rechaza, más tardecito le llega a su casa. Porque la palabra tiene poder. Por eso dice, la lengua necesita 2 años para aprender a hablar, pero el resto de la vida para manejar. Y el problema no es la lengua, el problema es el corazón. Como dice la Biblia sabiamente, de lo que abunda en mi corazón, adentro de mí, habla mi lengua, mi boca. Eso es el tratado psicológico más profundo que yo he visto y está en la Biblia. De lo que abunda aquí, en las heridas que uno tiene, habla veneno en la boca y en las palabras. La envidia. Pero si uno tiene adentro, le inculcaron los papás valores, esperanza, positivismo, compartir, humildad, solidaridad, amar, perdonar. Si a uno le inculcaron eso, esos valores, pues la boquita y la lengua va a hablar de otra cosa. Entonces, yo hice el paralelo y yo escribía todo esto. Y dije, oye, definitivamente uno no conoce nada de la vida, porque uno lo único que se preocupa es por conseguir plata a través de una carrera. Y eso es muy importante, la educación. Pero se los voy a decir, y bueno, ustedes me van a perdonar porque soy muy directo y muy sincero con lo que he aprendido de la vida ayudándole a los demás. Pero yo sé que así le choque a muchos. Dios sabe que lo hablo no para criticar ni juzgar, sino para poner a reflexionar. Y el día de mañana, así no le guste hoy o entienda lo que le estoy explicando con todo mi corazón y humildad, el día de mañana o esta noche durante el sueño, va a entender que esto era para usted. Porque muchas veces uno no quiere perdonar, no quiere, no, y no quiero, y no quiero. ¿Cuánta gente que fue abusada en la niñez sexualmente se echan la culpa a sí mismos? Porque eran niños y era tan inocente el niño que lo violó un adulto, abusó de él y por la impotencia se echa la culpa de su impotencia. Dice, eso me pasó por algo, por haber estado en ese lugar, por haber estado con ese tipo, por haber estado en ese lugar, por haber desobedecido. Ni siquiera sabe por qué, pero se echa la culpa por la misma inocencia. Ya cuando uno crece, le echa la culpa a los demás. Y ya cuando uno es adulto, le echa la culpa a Dios. Ahora vamos a entender eso, que es la pregunta existencial. Si Dios existiera, no habrían tantos pobres. Pero imagínense, donde repartan toda la plata para los pobres, o cuando yo era pobre y estaba en la quiebra económica,
Si llegan y me dan la plata, entonces ¿quién va a trabajar? Y rico y feliz no es el que más tiene dinero, es el que menos necesita. Porque usted entre más dinero tiene, más ocupado va a estar, más desgastado va a estar. Hay que tener dinero con equilibrio y para compartir con los demás y disfrutar. Pero cuando uno ambiciona eso y endiosa y anhela, como dice el Papa Francisco, la corrupción del hombre entra por el bolsillo. ¿Por qué? Porque cree que todo lo compra. Imagínese, por ejemplo, uno bien resentido y ganarse el baloto. Imagínese, uno con unos odios bien berracos y ganarse el baloto. Eso se vuelve más peligroso que un bruto con iniciativa. ¿Por qué? Porque cuando uno se gana la plata y tiene el corazón resentido, ahí le restriega eso en la a que se den cuenta y que yo puedo y que veré, yo me desquito. Por eso sabiamente Dios le dice a uno, busque primero sanar el corazón, perdonar, encontrar esa paz, esa tranquilidad. Y ya lo demás va llegando, lo demás va llegando. Pero muchas veces uno lucha y lucha y lucha y no se dan las cosas porque hay algo que lo bloquea, generalmente un odio, que es lo que vamos a aprender hoy muchos. Cuando yo odiaba a mi mamá, yo no me daba cuenta que cuando yo odio, el que sufre es uno, el otro imbécil, desgraciado que se va a dar cuenta. Incluso el otro se murió, el que me hizo daño, y yo lo tengo vivo aquí en el corazón y en el pensamiento, en el inconsciente. Y uno cree que ya perdonó, pero a veces ve a alguien que se parece allá. Por eso es que uno dice, uno cree que es que el otro tiene mala energía. Uy, esa vieja me cae mal. Uy, tiene una mala energía. Hasta prepago será. Y uno juzga y desprecia y critica. Y muchas veces en psicología eso se llama la proyección del ser. Es que uno inconscientemente tiene aquí guardado eso, que eso solo por la noche se da uno cuenta cuando se duerme, o cuando le ayuda un psicólogo a uno, un terapeuta espiritual, que le ayuda a sacar lo que está guardado aquí atrás. Por eso el estrés es aquí. Muchas veces le hacen examen y no le encuentran, toma pastillas, porque hay un guardado aquí, inconscientemente. Y por más que uno lucha por tener un novio diferente, un esposo diferente a mi papá, el inconsciente tiene guardado ese chip de mi papá. Y el novio o el marido sale igualitico al papá. O a veces cuando le aparece a una persona que le cae mal, y es porque de pronto se pare, y ¿qué te hizo pues? Dice, no sé, que me cae mal, no le ve la cara, no le ve como mira, uy, no ve cómo se maquilla. Y es porque de pronto se parece a mi hermana, que era la que le contaba a mi mamá todo de niña, y por mi culpa de mi hermana me pegaban a mí. Entonces no he podido perdonar a mi hermana esos recuerdos de la niñez. Por eso dice una frase que el corazón del hombre es como una nevera, todo lo congela, todo lo guarda. Cuando uno dice, ay, eso ya pasó, ay, no me traiga eso a la memoria, eso ya pasó, eso es harina de otro costal, eso ya está guardado en el corazón congelado. Pero vamos a ver ahora cómo logro uno sacar. A mí me ha tocado atender viejitas, ancianitas, de 80 y tantos años, donde después de una conferencia se le acercan a uno y le dicen, ayúdame, que yo nunca le había contado. Ay, pero usted tan buena, usted tan santica. ¿Y usted por qué tiene esa tristeza, esa depresión? Es que yo nunca le había contado esto que tengo guardado en mi corazón, ni siquiera a un psicólogo, ni a un terapeuta, ni a un cura, ni a un pastor, a nadie. ¿Y qué le pasó? Pues es que cuando yo tenía 9 añitos, mi hermano me violaba y yo no le contaba a mis papás porque no me creían. Y empieza a sacar y a vomitar eso. ¿Cuánta gente se guarda hoy todo eso? Cuando hoy en día tenemos el regalo de tener oficinas de asistencia social, de ayuda familiar, psicólogos. Lo más importante del sufrimiento es no guardarlo. Mirar videos cómo logró sanarse esto. Usted busca ahí testimonios de personas que fueron abusadas, testimonios de personas que lograron romper esa miseria de desempleo, de pobreza, testimonios, experiencias, busquen YouTube. No busquen tanta cosa que lo entretiene a uno, pero no le aporta nada. Cuando usted busca en YouTube testimonios de personas, experiencias de vida, testimonios de vida, de acuerdo al problema que usted sufra, para que no se repita el divorcio, que en mi casa mi abuelo dejó a mi abuela, después mi papá abandonó a mi mamá y ahora mi esposo me quiere dejar, o el solterío y nadie se organiza, no hay familias en orden, no hay nada. ¿Cómo se rompen esas cadenas que se repiten de divorcio, de abandono, de maltrato? ¿Cómo lograr tener un hogar donde no haya maltrato, donde no haya tanto vicio? Usted busca en YouTube y eso ahí está así. Entonces, en todo ese proceso de mi vida, ahí me tocó muy duro, muy difícil con ese momento cuando dijeron que yo tenía SIDA. Yo me alejé de mi familia más o menos
es muy importante, porque en ese momento cuando ahí me desahuciaron, yo escuché el testimonio de vida de un periodista que está ahí en el periódico El Tiempo, la revista Semana, que llamaba Juan Guillermo Ríos. Este hombre cuenta cómo estuvo 4 meses. Él fue muy, en la época del narcotráfico, cuando el narcotráfico le metió en la televisión, este hombre dice que tenía 2 Mercedes-Benz cuadrados afuera del noticiero. Fue el presentador, el presentador de noticias más cotizado que ha tenido Colombia en su historia, Juan Guillermo Ríos. Eso manejaba el mañana nos vemos. Jugaba con uno. Y el tipo tenía 2 Mercedes-Benz último modelo con choferes esperándolo a ver en cuál se iba para la casa. Se cambiaba de vestido 3 veces al día. Medía la vanidad y el vacío que tenía uno. ¿Para qué uno 3 colchones si no puede dormir sino en uno? ¿Para qué? Tanta cosa. Lo que nos enseñó la pandemia. Que uno con una bermuda, una camiseta o sin camiseta, en chanclas en la casa tenía. Rico y feliz. No es el que más tiene, es el que menos necesita. Pero si tiene, aproveche y le dice gusto, pero acuérdese de compartir con los demás también. El problema no es la plata de ser uno rico, no. Eso Dios manda de regalos a todos. El problema es ser egoísta y no compartir con el que más necesita también. Entonces, cuando yo leí el testimonio de este hombre que fue tan malo y que Dios lo sanó, hizo un milagro después de estar 4 meses en estado de coma en la clínica San Ignacio. Eso está ahí en Google, está ese testimonio en el periódico El Tiempo y la revista Semana, Juan Guillermo Ríos. Y cuando yo escuché que Dios le dio una oportunidad a él diciendo tan malo, yo dije, no, yo lo que tengo es esperanza. Por eso es tan importante escuchar historias de vida de gente que donde hubo un milagro, una experiencia de vida, porque siempre va a haber alguien más malo que uno. Y uno dice, si este pudo, yo también tengo. Yo lo que tengo es esperanza. Y no es que uno esté juzgando ni despreciando al otro, sino que le da moral a uno. Porque muchas veces el demonio le dice a uno, usted cometió esto, usted ya no puede tener oportunidades, deje de ser tan iluso. Y no es el demonio solamente, a través de la conciencia. A mí mi mamá me decía, después de que quedamos quebrados económicamente, cuando pasamos de ricos a pobres, a la edad de 11 años yo, mi mamá me decía, ¿usted qué va a poder? Nosotros no tenemos nada, se metió el demonio. El demonio no es cachos y cola siempre, no. Porque se le sienta uno aquí a las 3 de la mañana, hay una cosa que me sienta, hay una sombra que me toca, me jala las cobijas, hay raro. No, el demonio no es solo eso. Demonio, la palabra diablo viene del griego diabolos, que significa dividir. Que usted solo le vea lo malo al otro. Como en una pared blanca que uno ve un punto negro. Mira esa pared tan linda. Ah, pero mira ese negro que tiene ahí. No, mira el otro pedazo blanco, hombre. Deje de estar diciendo, deje de estar diciendo que esas rosas tan lindas tienen espinas. Más bien diga, mira esas espinas, esas rosas tan lindas que tienen. Todo es de acuerdo como uno empiece a ver la vida. En lugar de decir esas rosas tienen espinas, mira esas espinas tienen rosas. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Un espíritu, él se mete, lo llaman energía, así como se mete el espíritu de Dios, que lo que hace es perdonar, sanar las venganzas, compartir, dejar de ser egoísta, dejar de ser envidioso, dejar de matar con la lengua. El poder del mal que hace, destruya, vénguese. No es lo que le hicieron, hay que vengarse. Y entonces una venganza lleva a otra. ¿Qué pasa en Colombia? Los colombianos todos vamos en el mismo avión y nos estamos robando la gasolina. Seguimos una venganza, matándonos entre nosotros, destruyéndonos. En lugar de a partir de esa energía, esa adrenalina que yo tengo tan berraca, que yo sé que hay corrupción, injusticia, pero ¿qué hace eso? Y uno va a hacer destrucción e injusticia, y uno va, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Luchar por ser un verdadero y un nuevo líder. Que toda esa energía, esa adrenalina que uno tiene para destruir, la canalice para formarse, para ser un líder que dé buen ejemplo. Y para poder ir a cambiar el mundo, primero tiene que cambiar uno y la familia. Y uno joven, como esa adrenalina que ustedes tienen, ese dinamismo, todo eso que tiene ese talento, no espere cambiar el mundo, porque cuando uno quiere cambiar el mundo, eso es creerse Mesías, Salvador, y lo cambian es a uno. Pero cuando uno empieza por cambiar por uno mismo, por dar un ejemplo diferente, yo sé que hay corrupción, injusticia, pero lo más importante,
hay corrupción e injusticia, es que logremos sacar esos talentos que están ahí apagados, dormidos. Y si usted empieza a cambiar y a creer que es un nuevo líder, que no se va a dejar absorber por la venganza en que estamos Colombia, que si usted es de izquierda, de derecha, del centro, todo es malo, cualquiera. Pero entonces cuando uno empieza con unas nuevas ideas de no ser corrupto, no dejarse comprar. Ah, pero eso es muy difícil, de iluso. Empiece por uno. ¿Qué iba a creer yo que escribiendo un libro me iba a llevar Dios por 23 países del mundo a hacer luz? Y si ustedes se meten al Facebook mío, gente que se iba a suicidar, profesionales que se iban a suicidar, una señora que iba a matar a la mamá y ya tenía el sicario que habían traído con el revólver comprado por una herencia. Y el libro logró desarmarla. Una señora de cuento de dónde, de Bogotá. Otra señora que le mataron el hijo, el portero del edificio, llegó el hijo borracho a ponerle problema y le iba a tirar y el portero pensó que iba a sacar un revólver, borracho y trabado, drogado, y el portero lo mató. La señora empezó a entender a través del libro, no el por qué, sino el para qué. Y cómo a partir de la muerte de ese hijo, mi hijo, usted no sabe lo que valoro los otros 2 hijos que me quedaron vivos. El tiempo que les dedico para educarlos, para que no se vuelvan a emborrachar y ser tan pleiteros, tan agresivos. Todo tiene un para qué, todo, pero hay que esperar el paso del tiempo y que Dios lo ilumine a uno. Otra señora que se le suicidó el hijo, una señora que trabajaba en la empresa en Ecopetrol, se ganaba como 17 millones. Y me contaba a mí, me dijo, a través del libro entendí cómo se me tuvo que suicidar mi hijo para poder empezar a sacar tiempo para el otro hijo que me quedó vivo, porque si no, ese se me iba a suicidar también. Si no llego a tiempo, ese muchacho me pega un tiro. ¿Por qué? Porque cuando los hijos están solos, desocupados y sin Dios, el demonio les pone oficio. Usted empieza a tener pensamientos y ese internet a bombardearlos, a hablarles de suicidio, de que este mundo no tiene esperanza, hablarle del muchacho que hizo la masacre en Estados Unidos, hablarle de películas, de cómo es esas series policiales, a investigar muertes, cómo fue, y usted se mete en un ambiente de muerte, de tristeza, de desesperanza. Y cuando uno come cebolla y ajo diario, queda oliendo a cebolla y ajo. Entonces pierde la esperanza de vivir, porque uno no ve sino muerte, tristeza, tragedia, y más que estamos encerrados en un país con 50 años de violencia o más, donde nos acostumbramos a escuchar robar, matar, destruir, y eso es lo que dice la Biblia sabiamente. Satanás, ese espíritu que se mete, vino a matar, a robar, a destruir, a mentir, a meterlo en un ambiente de tristeza, de desesperanza, de no futuro. Cuando Dios, o es que Dios es un sádico, maldito, desgraciado que nos trajo a sufrir, pero Dios le dice a uno, pero es que qué tiempo me dedica. Cuando uno cree que creer en Dios es un cura, cuando el cura bajo la sotana también es un ser humano luchando. Ante todo, Dios está en el corazón de uno, en el amor, en el perdonar, en el compartir. Ah, pero eso es para soñar. Uno empieza con uno. Y si yo no tengo paz y felicidad, pues ¿qué va a poder llevar paz y felicidad a los demás? Hay una frase que dice, hay personas que llevan paz y tranquilidad a donde quiera que van. Y otras cuando se van. Uy, aquí uno descansa. Entonces, cuando a mí me desahuciaron, ahí me tocó empezar a buscar y a buscar, a ver dónde, porque me desahuciaron, me tocó mirar a ver cómo negociaba mi vida. Aquí vamos entrando en esa parte final para que tengamos tiempo para las preguntas, porque aunque yo sé que se queda mucha cosa, pero yo les voy respondiendo por el Facebook o con el libro, que en el libro todo tiene un principio, un desenlace y un final, y aquí por el tiempo pues necesitaría 3 días para poder contarles toda la historia, pero aquí miramos a ver hasta dónde podemos llegar. Resulta que... Pero invitado quedas próximamente a continuar la historia. Perfecto, perfecto. Entonces, esa parte, pues ya cuando entro en ese, ahí me tocó alejarme 5 años y medio de mi familia. Esto no es fácil entenderlo. Ah, pero no es que hablan pues muy bonito de la familia, pero ¿qué pasó? Es que mi familia con la quiebra económica, que es solo el que lo vive lo entiende. Nosotros estábamos en un nivel social. ¿Cuál es el Dios de la tierra? El dinero, la plata.
Por eso lo llama Giovanni Papini, el filósofo, el estiércol de Satanás. El dinero. Y a nosotros se nos acabó. ¿Y qué pasó ahí? Empezó mi mamá a bombardearme, usted no sirve para nada, ustedes no sirven, ustedes que van a poder, dejen de ser orgullosos, ya no somos ricos, ya no tenemos con qué. Y a mí un día, con todo el amor, hoy lo cuento, y la dignidad, porque había una fuerza dentro de mí, de esperanza, de fe, de positivismo, porque yo tuve una imagen de Dios muy grande, de ese ser superior en quien creer, desde pequeño, por mi papá. Porque mi papá, a pesar de que fue borracho, mi papá era muy hogareño, tenía 3 hogares. Hoy en día me río de eso. Era un desorden tenaz. Y ya después yo empecé a entender a mi papá que fue sobreprotegido por mi abuelita. Cuando uno lo sobreprotege, no enseñan a ser un bueno para nada, porque le atan las manos, lo vuelven un parásito. Y mi papá, lo único que sabía era derrochar dinero, pero resulta que ese papá, por más que fue tomatrago, mujeriego, jugador desordenado, me daba amor a mí y me abrazaba. Entonces yo, por eso tengo una imagen, cuando uno tiene una imagen de papá muy grande, sea lo que sea, ese papá le da amor y caricia, abrazos. Cuando el papá le dice, me siento orgulloso de ti, no sabes lo feliz que me hace. Uy, pues, imagínese, si una palabra le hace daño a uno cuando lo insultan, imagínese cuando le dicen a uno, un papá diciéndole a uno, me siento orgulloso de ti. ¿Cómo sería el mundo? Sí. Iván, usted cuando escribió su libro pensaba llegar a este punto de haber salvado vidas, de haber... Sí, claro, ¿Sí? porque a través del salve la mía. Yo Pero tuve la varios de otras intentos. personas, Sí, la de esa no, por eso. viejita. No, por eso. Cuando uno pasa por una experiencia es porque va a ayudar a otros a pasar la misma. Eso es verídico y eso ya uno queda con la gracia de ayudar a solucionar los conflictos cuando uno ha luchado por solucionarlos de uno. Sí. Y ahí en todo eso yo sabía para dónde iba con el libro. Es que el libro duré 7 años escribiéndolo. Claro. Y la gente se burlaba de mí, me ridiculizaba a mí. Uy, llegó la competencia del álgebra de Baldor, llegó la competencia del Larousse, eso me ridiculizaban, pero yo sabía para dónde iba. Por eso es tan importante uno tener metas y usted no puede pararle bolas a los demás. Redondeo aquí esta cosita, profe, que es muy importante. Yo a mi mamá, hoy en día con todo respeto lo digo y con todo el amor, porque yo no le podía pedir a mi mamá de lo que no le habían dado. Yo a mi mamá un día le dije, ¿cómo es que una vieja y cállese? Y desde ahí me fui y no volví. ¿Por qué? Porque yo no me había dado cuenta, pero era que yo tenía una imagen de crecer a través de mi papá por la autoestima que me dio, pero mi mamá, como fue la que quedó viuda, mi mamá venía de una familia donde mi abuelito les daba con un cabezal a mis tíos y mi mamá veía eso. Entonces mi mamá tenía una imagen perdedora, negativa, de autoestima muy tenaz. Y yo la culpaba por eso. Pero eso lo entendí 2 años después. Pero ahí me tocó alejarme incluso de mi familia porque tenía una mente perdedora. Pero todo con el fin de regresar a ayudar a mi familia. Pero uno muchas veces tiene que alejarse de estas personas. Llámese quien se llame. Pero mientras uno tenga una buena intención en su corazón, no es malo. Uno lo está haciendo por un bien mayor. Es muy lindo. No es que uno sea ingrato, sino que uno lo está haciendo por un bien mayor y a veces hay que hacer sacrificios de disciplina, de soledad. Y yo sabía para dónde iba. Por eso era tan seguro con el libro que eso iba a ser luz para mucha gente, no solo en Colombia, sino en el mundo. Seguro. Ahí, mire, estamos como concentrados en toda la historia de su vida. Estamos pensando en cada enseñanza que nos ha dado, tantas enseñanzas. Y los estudiantes quieren preguntarle también. La doctora Claudia tiene una lista de muchos estudiantes que quieren empezar a preguntar. Doctora Claudia. Sí, gracias mi profe Roberto, y de verdad, gracias Iván por todas estas historias de vida. Estamos invitándolo de nuevo a su merced a que nos acompañe en agosto, creo que César ya le había comentado, porque va a ser muy importante que usted siga impactando las vidas de estas personas. Yo quería hacerle una pregunta cortica antes de darle el paso a Leandra Melo, que es nuestra primera estudiante. En toda su narración, yo le he visto entrevistas y dice que el diablo lo despertaba a las 3 de la mañana. Y yo quiero preguntarle, ¿el demonio le habló?
¿El demonio qué? ¿Le habló? No, yo no, más que hablar me lo sentía. Yo sentía ya después entendía qué eran las puñaladas, porque fue cuando empecé a entender toda la cultura, pues como viajé por tantos países donde el vudú, entonces entendí que fue el vudú que lo cogen a usted con una foto y lo chuzan con alfileres. Entonces lo que me hacían a mí en el estómago era, yo lo sentía, puñaladas, chuzones, yo llegaba a sentir cosas que en la pared, como unas uñas rayando la pared, unas uñas, y no había, prendía, no había nadie, a las 3 de la mañana, porque es donde más ataca, porque es la hora donde, es la hora de las tinieblas, pero también a la hora donde resucitó Jesucristo. Entonces la rabia de él, y lo sentía en un pájaro chapaleando en el estómago. Lo sentía como un chapaleo. Hay gente que siente que le sientan cosas en el pecho o en sombra, pues, pero lo normal es que uno busque un psicólogo, un psiquiatra y lo empastillen y termine de pronto en un sanatorio o adicto a los medicamentos o medicado. Entonces se acostumbra uno como que si Dios fuera masoquista a traerlo a sufrir toda la vida. Pero cuando uno le abre el corazón a esta parte espiritual, a Dios, si es cristiano, si es pentecostal, si es católico, con todo respeto, pero buscar a ese ser superior, buscar esa fuerza que es mayor a mí, esa fuerza a quien le agradezco, buscar eso, eso ya empieza uno a sacar, lo que les decía ahora, a desahogar, a vomitar lo que uno trae, porque lo peor de uno y el demonio es que el demonio lo encierra a usted creyéndolo impotente, de que usted es un sufrido, un fracasado, son pobres, este país no tiene oportunidades, no hay esperanza, y es un cuento, eso se vuelve un cuento y un cuento de desesperanza, de tristeza, de impotencia, pero cuando uno va y busca ayuda, busca videos, hace preguntas, el terapeuta, el psicólogo, el sacerdote, el pastor, uno busca, siempre va a encontrar respuestas. Y lo mío, pues yo sé que mucha gente no cree, no, pero los frutos míos son los más grandes, todo lo que Dios pues me ha llevado a hacer, a ayudar a tanta gente, sin darme las de Mesías, ridículo, Salvador, no, sino que si me buscan, pues yo le doy un consejo y le digo, bueno, lo primero es que hay que perdonar. Lo primero son cosas básicas que uno no cree que tienen tanto poder, porque el demonio en sí es el odio, lo que les he explicado a lo largo de la explicación, es ese odio. Pues, ¿para qué más le va a hablar a uno el demonio si le habla aquí a través de la mente? Usted va a perdonar, esta es mucha estúpida, para que la vuelvan a hacer, este es mucho tonto. Ah, no, Usted va a ir a buscar un cura, sus curas son violadores, todos. Usted va a ir a buscar una ayuda, deje de ser tan pendejo, no puede, todo está en la mente, todo está aquí en el poder de la mente. Y lo que he explicado, uno solo no puede, ni siquiera un médico se puede operar el mismo. Y lo que lo vuelve a uno la autosuficiencia, el control mental, la superación, porque yo todo lo tengo en la mente, ¿qué es lo que lo vuelve a uno? Egoísta y autosuficiente. Y el que vive solo, muere solo. muchas gracias. Vamos a darle paso a Leandra Melo, que tiene una pregunta. Adelante, Leandra. Buenas tardes, me presento, pues soy Leandra Melo y soy estudiante del técnico de auxiliar de recursos humanos. Y pues para el señor Iván, pues la pregunta la formulé sin previo conocimiento pues de todas las experiencias que nos ha compartido hoy. Y la pregunta es que en cuáles de sus facetas siente que se ha desempeñado de mejor manera o pues cuál de ellas lo ha hecho ser o crecer más como persona. Pues linda, pues tiene mucho que ver con lo que hablamos al principio. No hay nada más bello. La felicidad la encuentra uno buscando la felicidad de los demás. Cuando uno busca, es una frase muy linda que dice, el dinero nos hace ricos y nos da comodidades. El estudio nos hace inteligentes y nos llena de títulos. Pero solo esa parte espiritual nos da paz y tranquilidad en el corazón. Solo hasta que uno pierda la paz y la tranquilidad, termine en una cárcel, en una clínica, en un hospital, solo hasta que uno viva un accidente se da cuenta cuánto vale estar bien, la paz y la tranquilidad. Ni siquiera la salud es lo más rico que hay en el mundo, ni siquiera la salud. No es la salud. Porque uno puede estar aliviado, pero vive amargado. Es negativo. Hay gente que se maluquea y no vuelve en sí, sino en no. O a veces se levantan por la mañana y se miran en el espejo. Y usted que mira, ay, ¿verdad que soy yo? Y puede tener salud, pero tiene defectos de carácter.
está resentido, es negativo, es histérico, histérica, o es adicto al aseo. Porque no solo hay adicciones como el bazuco, la marihuana, el trago, los casinos, no. Hay otras drogas, la pornografía, que es enfermo sexual y está atado, esclavizado uno a eso, los videojuegos en internet y se vuelve uno esclavo. Ya no digamos que es que el sexo es malo, no, pero a veces se vuelve una adicción que uno no tiene paz. Uno no tiene paz. Entonces uno se puede volver adicto al aseo y obsesivo por el aseo y obsesivo. Son enfermedades, adicciones. Entonces, por eso, cuando uno tiene esa tranquilidad y esa paz y le enseña a los demás cómo lograr esa paz, ese equilibrio en todo, eso es una felicidad, porque eso no lo venden ni en el éxito, ni en Carulla, ni ¿cómo se llaman los almacenes? Todos esos almacenes de cadena. La paz y la tranquilidad no la venden en ningún centro comercial. Eso es un misterio que solo encuentra uno cuando busca esa ayuda espiritual. Cuando uno se vuelve agradecido con esa ayuda espiritual. Cuando se sale del yo puedo solo a buscar y agradecer. Ejemplo, ¿cuántas personas en la mañana nos levantamos sin pensar mientras nosotros amanecemos en una camita? ¿Cuántos no amanecieron en la calle? Mientras nosotros nos despertamos y como unos robotcitos y amanecimos en una camita, se nos olvida agradecer esa cama. Cuando hay tantos venezolanos recorriendo Perú, Ecuador, durmiendo en las carreteras, encima de una carretera. ¿Cuántos de nosotros se nos olvida que mientras tenemos el privilegio de madrugar a estudiar, hay niñas que no tuvieron con qué estudiar y están entregadas en la prostitución? Hay otros en la drogadicción, en la delincuencia, en la rebeldía, con la autoestima por el piso, encerrados en un cuarto en la casa todo el día con internet. ¿Cuántas veces tenemos que perder las cosas para poder agradecer? Cuando por la noche llegamos a la casa y así tengamos un platico de comida humilde, al menos no nos estamos muriendo de hambre. ¿Cuántas veces por la noche llegamos cansados de estudiar, de producir, cuando otros no tienen con qué? Pero cuántas veces, y eso es lo que más felicidad me da, aprender a ser agradecidos. Porque la persona agradecida, como dice la frase, agradezca cuando vaya subiendo, para que lo puedan recibir cuando empiece a bajar. Porque así como uno sube, están los gozosos, también vienen los dolorosos. Y así como existe el día, existe la noche. Y así como existe la alegría, existe la tristeza. Pero todos en esta vida somos imperfectos. Le cedemos la palabra a Laura Cárdenas. Buenas noches. Bueno, Iván, un gusto conocerte. Mi pregunta es, ¿qué fue lo más importante que lo inspiró para escribir ese libro? Lo más importante es el descubrir, el haber descubierto cuál es la raíz que tiene a Colombia y al mundo en esta crisis de violencia, de valores, de coronavirus, de corrupción, y el haber descubierto eso, que así como existe el bien, existe el mal, y lograr desnudar que la raíz de ese mal, así como existe el bien, el amor, el perdón, el compartir, el ser solidario, el ser humilde, que es la virtud más bella que hay, ser humilde, humilde, que por más fama que uno tenga, como dice, cuando Dios lo bendice a uno con fama, con poder, con economía, no debes de cambiar de nivel social, debes de cambiar ese corazón por más bondad, por más misericordia por los demás. Eso es lo que uno debe cambiar. Si tienen muchas oportunidades, no suba de nivel social, a ver, más, ya me las doy, ¿no? Lo que debe cambiar es uno, es el corazón para ser más caritativo con los que no tienen los privilegios que yo tengo. Entonces, el haber descubierto eso me ha llevado sin ser pretencioso, que es lo más lindo, sin ser, vuelvo y lo repito, sin darme las de Mesías, Salvador, ridículo, porque eso es pura vanidad, no. Lo más lindo es poder llevar valores a los demás y el haber descubierto que si yo cambio,
siendo jovencito, desde los 26 años, 25, empezar a escribir el libro, 27. Si yo cambiaba, podía ser una luz no solo para mi familia, sino para el mundo entero. Y ese cambio comienza en mi interior con perdonar, con agradecer, porque cuando uno perdona, el que descansa es uno. ¿Quién es el que sufre? Uno. El odio es un veneno. Ah, pero es que me violaron, mi papá me maltrató. Sí, pero vaya, mire cómo fue criado su papá. No le pida a su papá de lo que no le dieron. Y si usted continúa con ese odio, va a ser otro papá en potencia. Va a repetir la historia de su papá y ese es el ejemplo que le va a dar a sus hijos y a sus nietos. Pero ¿cómo hago para perdonar entonces? Que perdonar es un milagro. Uno no puede. Incluso muchas veces con terapia no puede. Pero ahí es donde uno le dice a Dios, si usted existe, regálame el milagro más grande que es perdonar. Porque el odio es un veneno que yo me tomo creyendo que le va a hacer daño al otro. Y esto es lo más lindo que me lleva y me inspiró para descubrir esto, que cuando uno dice es que yo perdono, pero no olvido. Perdono, pero no olvido. Eso es como más o menos, ¿cierto? Y queda como la muchacha que fue donde la mamá y le dijo, mami, me siento como medio embarazada. Eso no sirve para nada. Cuando yo perdono, el que descansa soy yo. ¿Y usted cómo empieza a perdonar? Eso es como un ejercicio. Para yo ser deportista, pues tengo que madrugar a entrenar. O tengo que inscribirme. Y lo mismo, ¿cómo empieza uno a perdonar a esa persona que es tan difícil perdonarle? Igual, y el odio está generalmente al lado, en la casa. Por eso nadie es profeta en la casa. El odio está en el trabajo. Pero ¿cómo uno empieza? Yo siempre le digo a la gente, pues cuando yo empecé a perdonar a la niña que me hizo la brujería, el maleficio, yo empecé, llamémosla Amanda. Y no fue ella. Ahí me hicieron un maleficio, pero para creer en eso, solo desde la Biblia lo entiende uno. Que yo defequé cosas verdes, amarillas, cosas de color, eso fue tenaz. Pero el milagro más grande fue cuando me mandaron a hacer una nueva endoscopia y se me habían desaparecido las llagas. ¿Cómo empezó esa liberación en mi vida? Cuando desarmé mi corazón. Cuando empecé a perdonar a esa niña que me hizo el maleficio, pero no fue por bueno que me la hizo, porque lo que les contaba ahora, porque yo ilusionaba a las mujeres buscando el afecto de mi mamá. Y no sabía el daño que le hacía. Hombres, tengan cuidado porque todo lo que uno hace con la lengua engañando, ilusionando, lo mismo las mujeres, eso se devuelve tarde o temprano. De lo que tú hablas o le haces a los demás, más tarde vas a recibir para ti y para tus seres queridos. Porque nosotros detrás vamos a tener una cola que llaman los hijos y los nietos. Y todo el buen ejemplo que hacemos de para adelante, lo vamos a recibir más adelante. Y ahí es cuando yo comienzo ese proceso yo me reía, yo ya después me reía, decía, bueno, para uno al menos para empezar a perdonar, yo le pedía a Dios, Señor, bendice esa desgraciada, bendícela, bendice, eso, al menos uno empezaba por ahí, pero uno tiene que empezar, por eso dice, pues sabiamente la Biblia, ¿de qué sirve querer a los que te quieren? Que eso lo hace todo el mundo. El mérito y el milagro está en luchar por querer a los que no nos quieren, porque si no porque nos volvemos un ejemplo para los demás. Y el que logra perdonar se siente libre. Es que los mismos psicólogos, ustedes saben y enseñan de dónde vienen las enfermedades en su mayoría, de somatizar los recuerdos dolorosos. Esa sangre hirviendo cuando, uy, llegó mi tía, uy, la detesto, le cayó un mosco a la leche, y la tía ya bailando y rumbeando, y el que sufre es uno. Esa sangre, esa artritis, la sangre, cuando la sangre hierve de odio, es cuando llega la artritis. A veces se va ese dolor, cuando uno come, el metabolismo del cuerpo se bloquea. Cuando uno está tensionado de odio, de rabia, eso inconscientemente se tensiona y de ahí nace la acumulación de la comida que no tiene un metabolismo y es cuando da gastritis, porque la comida se descompone del helicobacter. A veces se va para el cerebro, se tapan esas venas, esas arterias y da el derrame. Y a veces se va para el corazón, las coronarias se llenan de grasa porque no hay metabolismo de la comida, se tapan
y es cuando viene el preinfarto o el infarto. Le damos paso a Cristian Andrés Pineda. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches. Mucho gusto. Cristian Valencia, profesor de carrera de Contaduría Pública. Bueno, mi pregunta es un poco más a nivel personal hacia usted. Crecí en un hogar pues que no me inculcaron mucho, que digamos la palabra de Dios, entonces pues desconozco un poco de eso y pues la misma vida me ha hecho buscarlo a él mismo. Quisiera saber ante una opinión personal suya, ante los ojos de Dios, ¿qué tal se ve que un pastor o predicador, no sé cómo se pronuncia la verdad, posea grandes ganancias, entre esas un inmueble evaluado en 1.8 millones de dólares en Miami? Ante los ojos de Dios, ¿cómo se ve eso? No hable, vean, para mí es muy fácil en ese tema, no solo el pastor, hay sacerdotes. Hoy en día la iglesia y las iglesias están pasando por una crisis materialista. Igual a mí me llevan a hablarles a los sacerdotes, yo les hablo el tema de la pedofilia. En unos, ¿no? No es en todos, aquí no se puede generalizar en unos, pero como siempre por uno pagan todos. Y en todas las iglesias está esa crisis porque en este momento el materialismo salvaje se comió todo y entró a todas las instituciones. Al lado de Jesús, que dio ejemplo y se hizo matar por todos, estaba Judas. Y al lado de Jesús estaba Pedro. Y eso, el uno le falló 3 veces y el otro lo vendió. Siempre en este mundo no estamos en el cielo. En el cielo sí no va a haber nada ya de sufrimiento ni de imperfección. Pero mientras estemos aquí, en la misma familia, los seres que más amamos nos van a fallar. Pero eso no justifica de que sean malos con uno. ¿Para qué Dios permite que los demás nos fallen? Empezando por el papá o por la mamá. Para que nadie se robe ese lugar de perfección de Dios. Hay pastores que usted me dice, eso allá, sí, y en la familia de uno hay ovejas negras también. Lo que pasa es que para uno es muy doloroso que los principales representantes de la moral y el buen ejemplo de Dios den semejante ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que al lado de Jesús también estaba Judas, semejante ladrón, que lo vendió hasta él mismo. ¿Qué nos estaba enseñando Dios? Que vamos a encontrar eso hasta la muerte. Incluso nosotros mismos, por más que luchemos por dar buen ejemplo, les voy a dar una frase muy linda. No critiques al otro porque se equivocó, pecó, metió las patas. Simplemente él lo hizo primero que usted. Porque no hay error o pecado que el otro cometa que yo no pueda llegar a cometer o mi hijo preferido. Porque vea, tengo testimonios así. Por eso el libro mío, pues para gloria de Dios, ese libro, dice la revista Semana, que ya superó en ventas a 100 años de soledad. Para gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es un libro lleno de experiencias de vida de verdad. Y tengo testimonios así, donde hay gente que se burlaba, gente espiritual, de misa diaria o de culto, de todo, y eran racistas. Porque iban a misa y como dice, cumplimiento, cumplo y miento. Como yo digo, a mí me dicen, bueno, ¿y usted por qué le pasaron tantas cosas malas? Y pues porque el único bueno en este mundo es Dios, todos somos imperfectos. Esa pregunta, ese título del libro, es una trampa. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Cuál bueno? Si bueno no hay nadie. Todos somos imperfectos, todos mientras estemos en este mundo, porque esta carne es imperfecta. Entonces, aquí viene la virtud de uno poder convivir con los demás en medio de su imperfección. Y dice la Biblia, examínelo todo de los demás y quédese con lo bueno. Quédese con lo bueno, porque si usted va a buscar perfecto, no los va a encontrar. No los va a encontrar. Empezando porque cuando uno se muere, el berraco orgullo se muere a las 4 horas. Eso lo va a acompañar a uno toda la vida, el orgullo, la vanidad, el egoísmo. Claro, porque cuando uno piensa, siempre piensa en uno. Y ahí vienen los errores de las personas, llámese sacerdote, llámese pastor, los que llevan pues la palabra de Dios como con títulos. Eso, hay crisis a lo largo de la historia donde aparecen estos personajes en medio de todos esos errores, equivocación. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en el mundo hay 500.000 sacerdotes
que hayan 20.000, 50.000 luchando con sus imperfecciones en medio de la pedofilia y la corrupción. ¿A dónde quedan los otros 460.000 que están trabajando en el Chocó, que están trabajando en Ciudad Bolívar, que están trabajando para adentro allá? Mire hoy quién es el que está arreglando el mediador allá en Cali de todo ese problema de hambre, las pandillas, los nietos, los hijos. Allá está la pastoral social. El padre de Ruth que está trabajando hoy con lo de Paz de Colombia. Siempre en medio de la imperfección hay una luz de Dios. Siempre en medio de la imperfección. Y nos toca convivir con eso y en lugar de criticar, orar. Porque hoy metió las patas del otro, pero mañana las meto yo también. Muchas gracias. El turno es para Carlos Vallejo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo por acá una pregunta preparada. Iván, usted expone en su libro y en entrevistas el ritmo de vida que llevaba antes de las situaciones que tuvo que afrontar y sobrellevar, donde, bueno, aquí hago mal al imaginar que nunca llegó a pensar en escribir un libro que además aún ahora, después de algunos años, es un éxito total aún, ¿no? ¿Cómo fue ese trance, ese proceso en plasmar de esta manera tan sentida y explícita lo vivido y ser reconocido como escritor? ¿Y se siente o se considera escritor? Bueno, el primero, ese proceso, sí, pues yo estudié desde pequeño, escribía, pero nunca pensé que iba a escribir un libro. Pues no, eso ya es, primero tuve que vivir esa experiencia de paz que encontré adentro y de tranquilidad en medio de mi imperfección, que anotar que ahí me gusta tomarme, esto es muy lindo, ¿qué es Dios? Más que volverse uno fanático, mojigato, moralista, no, Dios es el equilibrio, Dios no le quita nada a uno, Él se lo devuelve todo a uno con equilibrio. Ejemplo, ahí me gusta tomarme unos tragos, la belleza es que ya no me emborracho. Mi papá murió de alcoholismo, mi hermano se cayó de un tercer piso borracho. Pero ¿qué pasó? Que Dios me ha dado ese equilibrio de vivir y ya no me emborracho, porque para mí lo más grande, ahora fue porque no sé qué me pasó, pero yo siempre doy las conferencias tomándome una copa de vino, porque el vino y el saber utilizar el trago es para mí el regalo de sabiduría y equilibrio más grande que Dios le da a uno, porque es cuando ya no utiliza las cosas para llenar vacíos que solo le llena Dios. Las cárceles están llenas de borrachos que mataron y cometieron, pero Dios es tan sabio y perfecto, le enseña a uno hasta tomarse los tragos. Entonces, ¿cuántos papás no necesitaban para poder ser expresivos tomarse en un trago? El 24 o el 31. Venga, mi amor, que yo lo quiero mucho, venga, venga. Venga, papito, venga, feliz año, lo quiero mucho. Que no, ay, mi papá me dijo que me ama, está borrachito, pero sirve. Que uno quisiera que ese viejo estuviera borracho todo el año. ¿Y es por qué? Porque el mismo trago, esos traguitos, dice, el vino alegra el corazón, porque esos papás en sano juicio son muy tímidos, porque tuvieron un abuelo tímido que le daba pena ser expresivo, amoroso. Por uno no le puede pedir a los papás de lo que no le dieron. Entonces, estas experiencias de equilibrio son las que me llevan a mí a tener esa disciplina. Y ahí me tocó esperar 7 años porque me pasaron cosas. Me tocó cuidar a mi hermano que se cayó de un tercer piso. Eso lo cuento ahí en el libro. Porque yo le pedí a Dios, no lo vaya a dejar morir como mi papá alcoholizado, por ahí que lo mate un carro en Bogotá. Y ahí me tocó cuidarlo casi 2 años, bañarlo. Quedó como un vegetal. Y eso yo no sé, yo no puedo decir que fue que yo soy muy bueno, yo soy santo y lo hice, no. Dios me llenó de un amor por mi hermano, que como mi hermano cuando pequeñito con mi papá le tocó ver mucho mal ejemplo de desorden, de trago, de mujeres, de borracheras. Yo dije, yo que ya encontré una nueva vida, es muy lindo, eso es para ahora, esto es para una película. Yo bañaba a mi hermano porque él se defecaba, como quedó como un vegetal los primeros meses, él no controlaba esfínteres. Y yo cada que lo limpiaba y lo bañaba, le decía, Señor, esto es como criando un niño, y lo voy a amar por ese amor que no tuvo cuando estuvo en mi casa, y por eso llena esos vacíos con el trago. Por eso llena esos vacíos con el vicio. Pero yo le voy a dar amor de tanto amor que tú me diste a mí.
Y mi hermano hoy en día está en una fundación, pero él se vale por sí solo. Dios hizo el milagro de reconstruir su cerebro, de reconstruir toda esa caída de un tercer piso. Entonces, eso fue lo que me fue llevando a, a mostrarle al mundo un nuevo estilo de vida, que no fue yo el que lo vine a traer, eso está en el catecismo de la iglesia. Jesucristo vino a traer un nuevo estilo de vida y se hizo, por eso dice, vino a servir y no a ser servido, vino a dar la vida por los demás, porque no hay mayor amor de un amigo de uno que el que da la vida por uno. Entonces eso fue lo que partió esta historia en dos. Y eso es lo que me lleva a sacrificarme, a tener disciplina. Y yo dije, no importa que dure 10 años escribiendo el libro, pero yo sé que voy a escribir una historia que va a cambiar muchas vidas, porque ya cambió la mía. Y cuando usted está convencido de lo que está vendiendo, hasta el demonio le compra lo que usted está vendiendo, pero tiene que estar convencido. Si usted no está seguro, hay una cosa que es muy importante, no espere elogios de los demás, porque usted cuando hace obras buenas, unos lo van a aplaudir, lo van a elogiar, pero le pasa lo mismo de Jesucristo, los mismos que aplaudieron cuando entró en un burrito por ser tan humilde, a Jerusalén como un rey en un burrito, esos mismos a los 3 días o los 8 días gritaban crucifíquelo. Los mismos cuando uno está esperando que los de caerle bien a todo mundo, ni siquiera a Dios le cae bien. Los mismas personas, cuando usted le sirve a la gente, ojo con esto que es muy importante, ahora que estamos en esta pelea de socialismo, de comunismo, de derecha, de izquierda, de ayudar a los demás, de explotar, de corrupción. Cuando usted le ayude a los demás, no espere ni elogios ni desprecios. No espere nada. Hágalo por amor a Dios, que Dios tarde o temprano lo recompensa. Cuando usted hace los favores, las obras de caridad por ayudarle a los demás, a usted lo van a elogiar mientras ayuda, pero deje de ayudarle a la gente y veréis. ¿Viste que hay de tu primo, de esos muchachos de la universidad que son tan caritativos? Ah, esas porquerías fueron profesionales ya y no volvieron por aquí, porque el ser humano es ingrato y siempre el ser humano, cuando usted lo malacostumbra, cuando usted da y está esperando de que le agradezcan o lo elogian, esos mismos que hoy lo elogian, por la tarde lo mandan para el carajo. Por eso uno no debe esperar nada de nadie, porque cuando uno busca agradar a la gente, está buscando llenar un vacío de autoestima, para que me miren, para que vean que yo soy caritativo, para que vean que yo soy buena gente. Y esos mismos que lo suben, por la tarde lo mandan para el carajo. Eso se llama mendigar afecto. Y el único que no le falla a uno, por eso es la fe mía tan grande, es Dios. Entonces, eso es lo que me lleva a mí a encontrarme y a... Creo que tiene que ver con la segunda pregunta. ¿Cómo es que me la repites, por favor? Pero tiene que ver con eso también. Gracias por responder. Con todo cariño, con todo cariño. Bueno, le vamos a dar la palabra entonces a Luis David de Comunicación. Adelante, Lucho. Gracias, profe. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, primeramente, agradecer el espacio y, bueno, mi pregunta, voy a contextualizar un poco para que la pregunta tenga sentido. Desde el área de comunicación social, durante este último tiempo hemos venido hablando acerca de qué clase de comunicadores o periodistas queremos ser nosotros y darle esa importancia que tiene el ser un buen periodista o un buen comunicador para impactar de manera positiva en la sociedad. Entonces, digo, el discurso pues que trae usted a nosotros tiene un mensaje valioso. No se puede negar que tiene cierto tinte religioso y nosotros desde la academia o desde un punto de vista educativo podemos rescatar ciertas cosas porque igualmente hay una libertad de culto y hay una libertad de pensamiento, ¿sí? Pero sí hay que rescatar de que hay un mensaje valioso y que trae cosas que pueden ayudar. Y mi pregunta va encaminada a eso. Desde su perspectiva,
desde sus experiencias y también de pronto no inclinándolo tanto hacia el lado religioso, nosotros como comunicadores tenemos una línea de actuar que va también en consecuencia a mejorar y a traer un poco también de paz hacia los demás. No es, no es secreto para nadie que Colombia en este momento está pasando por un momento complicado en muchos aspectos. Y desde el área de comunicación sí hemos estado hablando al respecto de cómo se puede traer un mensaje de objetividad también y de información para que las personas estén en línea en sacar, por decirlo en palabras sencillas, sacar el país adelante. Entonces, ¿qué consejo nos puede dar a nosotros, al área de comunicación, para poder también llevar un mensaje que pueda contribuir a que todas esas personas, porque a lo mejor los problemas que atraviesa el país no es que sean problemas del país, sino que son problemas de los mismos individuos, que a lo mejor somos nosotros mismos los que estamos sufriendo y que eso se repercute en la situación general. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como comunicadores o periodistas para que ese mensaje se amplifique y que también se invite a los demás desde su responsabilidad personal, porque igualmente es tu responsabilidad de cada quien, ¿no? O sea, nadie sana sin el deseo personal de sanar y de crecer. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para incentivar a que los demás reconozcan esos demonios, entre comillas, que tienen adentro para que puedan sanar y que también puedan entender que el sanar también puede contribuir a que la sociedad mejore y a que la calidad de vida de los demás mejore? Gracias. La pregunta, sí, pues he venido explicando un poco. Para poder ir a calmar la sed de los demás, primero debo calmar la mía, porque uno no puede ir a dar de lo que no tiene. Para poder ir a calmar la sed de los demás, primero hay que calmar la mía, porque yo no puedo ir a dar de lo que no tengo. Cuando uno quiere ser buen ejemplo para los demás, tiene que tomar un referente. Y en este momento, en Colombia, si usted no busca un referente que de verdad en su corazón tenga desinterés, tan solo el único interés de amar, de servir, si usted lo va a buscar en este momento de crisis, de descomposición, ese referente como líder, hay una crisis de líderes, porque todo está polarizado, tristemente está polarizado y las instituciones están en crisis. Pero cuando uno busca, hay un ejemplo para entender toda esta genética que está enferma. Y voy a referirme a los Dios sabe que no es para juzgar. Voy a hacer el paralelo con lo que iba a complementar ahora de la picota. Yo he entrado por ahí 15 veces a la picota, al patio de los políticos en corrupción. Y ellos me cuentan, muchos de ellos, pues que me abren el corazón porque hace vendí una caja de libros, 40 libros. Allá muchos de ellos no me los pagaron, pues porque no hubo forma de pagarlos. No hubo, me río aquí de eso. Pero muchos de ellos me decían, yo estudié en la Universidad de Harvard, yo estudié en EAFIT, con todo respeto con las instituciones, yo estudié en los Andes, mi papá me mandó a estudiar, pues el papá lo pudo haber mandado a estudiar a Europa, donde quiera, pero qué valores le enseñó en el hogar el papá, porque una cosa es esa parte de educativa, profesional, donde pudo haber comida, estudio, ropa de marca, pero nunca hubo un abrazo, un te quiero, venga, le enseño esto, hijo. Voy a hablar de esta parte donde la educación uno cree que es la solución, pero con todo respeto, la mayoría de los corruptos más grandes de Colombia, y Dios sabe que no es para juzgar, sino para aprender, la mayoría de los corruptos de Colombia salieron de las más grandes universidades de Colombia y del mundo. ¿Por qué? Porque nos educaron fue para producir, pero no para vivir en valores, para compartir. Mientras que uno crea
que yo solo puedo, me vuelvo el ser más perverso, egoísta en el mundo. Por eso siempre hablo de buscar referentes, buscar ayuda. Los Nule, ¿qué pasó con los Nule? Cuando le preguntan a los hermanos Nule, ¿ustedes por qué le roban a Colombia si somos del mismo país todos? Eche, pero si el robar es inherente en el hombre. Cuando a los 2 años capturaron el papá de Miguel Nule, del mayor de ellos, el exgobernador de Sucre, con todo respeto y con todo amor para aprender. Lo culparon de paramilitarismo, asesinato, desplazamiento, robo. Y uno dice, ¿pero qué le va a pedir a esos hijos de lo que no les dieron? ¿Qué le va a pedir uno? Eso fue lo que vieron en el hogar. Entonces, somos una generación que trae el chip en esa corrupción, en esa violencia, en esa venganza, tristemente, para poder uno tener una iniciativa ideal, que es lo que quieren. Les voy a dar el ejemplo de una oficina. Si en una oficina no hay un jefe a quien obedecerle y seguir un reglamento, ¿qué hacen los empleados? Despelote, llegan a la hora que quiera, trabajan como sea. Tiene que haber un referente a quien respetar. Y lo mismo en el mundo. Si en el mundo no hay a quien respetar, un ser superior, bueno, usted puede empezar por su lado, pero resulta que es que uno está conviviendo con el uno que tiene unos intereses y somos una sociedad descompuesta, porque el narcotráfico pudrió nuestra sociedad tristemente. El narcotráfico nos enseñó lo rápido, fácil y bastante. Y se metió en todas las instituciones, empezando por la Iglesia Católica también. Y nos volvió materialistas en su mayoría tenazmente. Entonces, ¿qué pasa? Que si no buscamos un ser perfecto como referente y ejemplo, jamás vamos a encontrar salida. Y eso no es de ir a cambiar yo el mundo, ¿no? Que está por mí. Si yo no tengo a quien jurarle lealtad primero, yo no puedo ser leal con nadie. Por más que uno quiera sacar lo religioso, es que lo religioso no es moral, es social, porque lo religioso tiene que ver con el amor. Primero, Jesucristo murió por amor, a los demás se dio. Segundo, perdonó a sus asesinos, perdonar, eso es un milagro. Tercero, la humildad, de quedarse con los más humildes. Por eso decía, las prostitutas, los ladrones, los pobres nos llevarán la delantera en el cielo. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron muchas oportunidades aquí que otros sí tuvieron. Entonces, el libro, ¿por qué el libro logra tocar todos los círculos de la sociedad colombiana y ganar el premio al mejor libro colombiano de no ficción, que me lo dio la Fundación Libros y Letras de Jorge Consuegra de Caracol Radio? Un libro con ese tinte espiritual, porque más que espiritual es un tinte humano, 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 más que religioso, mojigato, moralista, fanático, es humano. Y mientras uno no humanice esa parte espiritual, uno va a creer que eso es para los curas, para los pastores, para las viejitas pensionadas, que reza y mamá que mantiene desocupada. La mamá lo puede acompañar a uno al baño, pero no se puede sentar por uno. Eso es personal. Y con lo que empecé hace rato, con eso termino también. Uno joven le echa comida al bolsillo, al estómago, a la cabeza, títulos. Entonces uno estudia 5 años, 6 años, máster, doctorado, HP, PH, me confundí. Todo eso que hoy en día, el conocimiento y la vanidad y títulos y lo que le exigen. Y cuando le echa comida aquí a esta parte. Y ese corazón hasta que se explota, entra en una depresión, en una angustia, y te mata o me mata. Bueno, gracias, querido Iván. Hoy, por lo menos yo, le doy gracias a Dios por tu vida. Le doy gracias por este testimonio de vida. Le doy gracias por tener la oportunidad de escuchar cosas bonitas, por tener la inspiración para edificar en la vida de los demás. Pues lastimosamente, como es un horario de clase, llegamos a nuestro final diciendo